Los jugadores más altos de la NBA hoy en día son Zach Edey y Victor Wembanyama, ambos oficialmente con una altura de 2,24 metros. Pero hay un joven de solo 18 años que los hace ver pequeños. Estamos hablando de Olivier Ryu, quien se volvió viral después de que se difundiera un video suyo cortando la red tras ganar el campeonato universitario con los Florida Gators. La diferencia con los demás, él no necesitó una escalera, solo se paró debajo del aro y listo. Puede hacer clavadas sin saltar, y cuando calienta antes de un partido, parece un adulto jugando en una cancha de niños. Y no es para menos, mide 2,38 metros, eso lo hace 14 centímetros más alto que cualquier jugador actual de la NBA. Pero lo impactante no es solo su tamaño. Ryu es más alto que leyendas como George Muresan o Manute Bol, y lo más increíble es que todavía está creciendo. Hace unos meses se viralizó un clip donde se encuentra con Shaquille O'Neal. La reacción de Shaq lo dice todo. Y recordemos, Shaq mide 2,16 metros. Olivier ha sido un fenómeno desde niño. A los 5 ya era más alto que su maestra, a los 8 medía 1,82, a los 12 ya alcanzaba los 2,13 y a los 14 fue reconocido por Guinness como el adolescente más alto del mundo. Desde entonces su nombre ha sonado en todo internet y sus videos dominando a rivales mucho más bajos no tardaron en captar la atención. Incluso Steph Curry comentó en sus publicaciones: "Tengo demasiadas preguntas y nadie me las responde. Y seguro tú también te las haces. ¿Quién es este gigante? ¿De dónde salió? ¿Y de verdad tiene futuro en la NBA?". Pues bien, Olivier Ryu no solo ha crecido físicamente desde aquellos videos virales, también ha evolucionado como jugador y como persona. Y sí, él mismo ha dicho que considera su altura una bendición. Being 7'6", do you think of it as a blessing or a curse or both? Blessing. A blessing. Yeah. That's nice to hear. Why do you say that, generally speaking? You can use it for almost everything. You can use it for being famous, you can use it for basketball, you can use it for highest shelf in the kitchen or whatever. So, yeah. No solo le ha abierto puertas en el deporte, también para alcanzar los estantes más altos en la cocina, como bromea. Nacido en Canadá en febrero de 2006, Olivier viene de una familia con raíces deportivas. Su padre, aunque era fotógrafo, mide más de 2 metros. Su madre jugó voleibol y su hermano mayor también practicó baloncesto. Pero Olivier era distinto, su talento y su tamaño lo hicieron viral desde muy joven en Canadá. Esto lo llevó a dar el salto a Europa, donde fue fichado por el Real Madrid, uno de los clubes más prestigiosos del mundo en desarrollo de talento. De ahí han salido jugadores como Luka Doncic, Garuba y Willy Hernán Gómez. En Madrid destacó frente a los mejores equipos juveniles del continente. Esto despertó el interés de academias en Estados Unidos y finalmente decidió unirse a IMG Academy en Florida, una fábrica de futuras estrellas de la NBA. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En esa misma academia, años atrás, otro canadiense llamado Zach Edey llegó sin saber siquiera si quería jugar al básquet. Quería ser beisbolista. Pero con paciencia y trabajo, pasó de novato sin experiencia a ser el mejor jugador universitario de Estados Unidos. Zach Edey, aquel canadiense que llegó sin intención de ser basquetbolista, terminó siendo una estrella. Se convirtió en uno de los jugadores mejor rankeados del país. Eligió jugar en Purdue y tras 2 años fue nombrado Jugador del Año 2 veces consecutivas. No solo lideró a su equipo hasta la final del campeonato nacional, sino que fue elegido en el puesto 9 del draft de la NBA por los Memphis Grizzlies en 2024. With the 9th pick in the 2024 NBA draft, the Memphis Grizzlies select Zach Edey. En su primer año como profesional, promedió 9 puntos, 8 rebotes y más de un bloqueo por partido como pívot titular en uno de los mejores equipos del oeste. Ese éxito fue clave para que IMG Academy apostara por otro gigante en desarrollo, Olivier Ryu. A diferencia de Edey, Olivier ya venía entrenando como un atleta profesional desde muy joven. Su rutina diaria incluía gimnasio, sesiones de resistencia, entrenamientos personalizados y seguimiento nutricional. Para alguien de su tamaño, cosas como rebotear o bloquear tiros le resultaban naturales, pero su verdadero reto era otro: moverse con rapidez, seguir el ritmo del juego y aguantar todo un partido sin quedarse sin aire. Al principio, solo entraba en partidos decididos y por pocos minutos, pero con el tiempo fue ganándose más protagonismo, más minutos y más respeto. Olivier Ryu no solo ha sido una promesa en clubes y academias, también ha representado a Canadá en torneos internacionales desde muy joven. Su debut con la selección fue en 2021, durante el Campeonato FIBA Sub-16 de América,
enfrentando a potencias de Norte, Centro y Sudamérica. En ese torneo fue titular y rindió de forma destacada. Promedió 8 puntos, más de 10 rebotes y 2.5 tapones por partido. En cuartos de final contra Puerto Rico registró 10 puntos, 9 rebotes y 3 bloqueos. Pero su mejor actuación llegó contra Estados Unidos en semifinales. Enfrentó a futuras estrellas de la NBA como Robert Dillingham, elegido por los Timberwolves, y Ron Holland, ex-G-League Ignite y pick de los Pistons. Aún así, Rius dominó. Canadá, McBride que intenta cerrar ahora. Arriba para el tiro Michael Tyne. Arriba, Rios. Rios en cámara lenta. Quiero ver qué van a intentar. Ahí está Rius. Puede ser esa, puede ser una fórmula. Atrás, McBride. Arriba para el lanzamiento de los... 12 puntos, 12 rebotes y 4 bloqueos en solo 25 minutos. Aunque Canadá perdió ese partido, lograron la medalla de bronce venciendo a República Dominicana, donde Olivier volvió a ser clave con 10 puntos y 6 rebotes. Un año después, en 2023, Ryu regresó con la selección, esta vez en el Mundial Sub-19. Con solo 17 años, era uno de los más jóvenes en un torneo lleno de futuras estrellas. Francia tenía a Zachary Rissacher y Alexandre Sarr, los dos primeros picks del draft 2024. Estados Unidos contaba con Cody Williams y Dylan Harper, ambos proyectados como top 10. En esta ocasión, jugó menos debido a la competencia con jugadores más experimentados, pero aún así dejó buenos números en los pocos minutos que tuvo. En el Mundial Sub-19, Ryu no tuvo tantos minutos como antes, en parte porque competía con jugadores más grandes y experimentados. Aún así, cuando estuvo en cancha, rindió. Promedió 3.2 puntos, 3.4 rebotes y un tapón por partido. Acertó 7 de sus 8 tiros de campo en todo el torneo. Y en el único partido donde jugó más de 10 minutos, contra Japón, brilló. 10 puntos, 5 rebotes y un bloqueo con un 83% de efectividad en tiros. En 2024 volvió a vestir la camiseta de Canadá, esta vez en el Campeonato FIBA Sub-18 de América. Era el mismo torneo donde se había lucido en 2021, pero esta vez las expectativas eran mucho más altas. Era su oportunidad de demostrar cuánto había mejorado desde su llegada a IMG Academy, pero no logró dar ese salto. Promedió 4,5 puntos, 4,5 rebotes y 2 tapones por encuentro, sin actuaciones memorables. Al terminar la secundaria, fue calificado como recluta de 3 estrellas por 247 Sports. Según uno de los analistas, Ryu es una presencia dominante en la cancha, ocupa mucho espacio y puede proteger el aro. Tiene buenas manos y un toque decente cerca del canasto, pero necesita mejorar su movilidad y coordinación, sobre todo en situaciones rápidas. En su clase fue clasificado como el jugador número 313 a nivel nacional, el centro número 55 y el número 28 del estado de Florida. Números que, en la era del one and done, pueden parecer bajos. Pero IMG tenía un plan a largo plazo para él. El plan con Olivier Rius siempre fue a largo plazo, y si algo había demostrado IMG Academy con Zach Edey, es que las estrellas no siempre brillan desde el primer día. Curiosamente, cuando Edey terminó la secundaria, también era un recluta de 3 estrellas, pero con un ranking más bajo que Ryu en ese entonces. Eso hizo que muchos ojos se posaran sobre Olivier. Varios programas universitarios importantes mostraron interés y no era para menos. Jugadores enormes como Taco Fall o Mamadou Ndiaye también lograron tener carreras exitosas en la NCAA. Finalmente, Ryu decidió quedarse en Florida y unirse a los Gators, una decisión que hasta ahora ha resultado positiva. Fue reclutado con una visión a futuro y la idea era integrarlo poco a poco. Sin embargo, su tamaño y su fama terminaron siendo una distracción. En cada partido, los fans coreaban su nombre desde la banca, exigiendo verlo jugar, aunque no estuviera en los planes del técnico. Para evitar que eso afectara al equipo y desperdiciar uno de sus años de elegibilidad, se tomó una decisión inteligente: redshirtear la temporada. El redshirt es una práctica común en el baloncesto universitario. Si un jugador no va a tener minutos significativos en su primer año, es mejor no hacerlo jugar y guardar ese año de elegibilidad. El entrenador Todd Golden fue claro: no voy a quemar un año solo para ponerlo 30 segundos. Esto es por su bien. Aunque Olivier no jugó durante esa primera temporada, sí vivió toda la experiencia. Entrenó con el equipo, participó en prácticas, scrimmages y aprendió el sistema desde dentro. Y fue la decisión correcta.
Ese año, los Florida Gators tuvieron una temporada espectacular. 36 victorias, título de la SEC y campeones nacionales en el March Madness. Ryu estuvo allí, en la banca, apoyando, aprendiendo y compartiendo cancha en los entrenamientos con jugadores como Walter Clayton Jr., MVP de la Final Four y futuro NBA. Para la próxima temporada, los Gators buscarán defender el título y Ryu tendrá un papel mucho más importante. Con toda la atención mediática que recibirá el equipo campeón, Olivier tiene la oportunidad perfecta para comenzar a generar ingresos por su imagen. Pero más allá del dinero o la fama, lo importante es que él realmente quiere esto. No es como otros casos donde jugadores gigantes estuvieron en el deporte solo por su altura, como Robert Bobrovsky, compañero de LaMelo Ball en Spire, que hoy hace podcast y actúa, o incluso Tacko Fall, quien siempre mostró más interés por la tecnología. Olivier vive, respira y sueña con el baloncesto. Está comprometido. Él quiere ser profesional. Sus entrenadores lo han dicho 1000 veces. Es un trabajador incansable. Nunca han tenido que empujarlo porque siempre ha estado comprometido con mejorar. Todo indica que será un jugador universitario de 4 años. Y sinceramente, es imposible predecir hasta dónde puede llegar. Mide 2,38 metros y, como dicen, el cielo es el límite. Nadie imaginó que Zach Edey, quien solo fue titular en 2 de sus primeros 28 partidos en Purdue, acabaría siendo el mejor jugador universitario del país. Y lo curioso es que Edey es 13 centímetros más bajo que Ryu. Pero claro, tenemos que hablar de la gran incógnita. ¿Llegará Olivier Ryu a la NBA? La respuesta es quizá sí, quizá no, porque ser alto ya no garantiza nada en el baloncesto profesional. Hubo un tiempo donde con tener tamaño bastaba, pero hoy, en 2025, el juego ha cambiado. Los jugadores grandes son blanco fácil en defensa. Los bases los sacan del área, los enfrentan en el pick and roll y si no tienen rapidez, los dejan atrás sin piedad. Además, muchos pivots modernos pueden tirar triples. Si no sales a marcarlos, te castigan. Si lo haces, abres espacios para que otros penetren. Eso es lo que diferencia a talentos como Victor Wembanyama. Su altura no es lo que lo hace único, sino lo que puede hacer con ella. Maneja el balón, lanza, se mueve con agilidad, entiende el juego y puede defender múltiples posiciones. Aunque el baloncesto históricamente ha sido un deporte para jugadores altos, también existe algo llamado demasiado alto para la NBA. Tacko Fall es un ejemplo claro. Dominó en la universidad e incluso se enfrentó a Zion Williamson en el torneo NCAA. Pero cuando llegó a la NBA apenas jugó unos cuantos partidos. Era lento, rígido, una estatua en la cancha. Sin embargo, comparar a alguien como Tacko con Olivier Ryu no es del todo justo, porque nunca hemos visto a un jugador de 2,38 metros con el nivel de control y fundamentos que está desarrollando Ryu. Y lo mejor es que aún tiene tiempo. Al haber redshirteado este año, cuando sea elegible para el draft, tendrá 23 o 24 años, con varios años de entrenamiento de alto nivel encima, tiempo suficiente para mejorar su físico, su resistencia, su técnica y convertirse en un verdadero profesional. Por eso soy optimista. Creo que en el draft de la NBA de 2029 algún equipo apostará por él. Y si lo hace, Olivier Ryu podría convertirse en el jugador más alto en la historia de la liga. Hoy mide 2,38, pero hay quienes dicen que aún está creciendo. ¿Llegará a los 2,44? Nada está fuera de la mesa, pero ahora te toca a ti. ¿Crees que Olivier Ryu llegará a la NBA? Y si lo logra, ¿tendrá una carrera exitosa? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gusta el baloncesto universitario, no te pierdas nuestro video sobre Larry Bird, que no teniendo grandes saltos ni físico de superestrella, terminó ganando 3 MVP. Haz clic en la pantalla, suscríbete y activa las notificaciones.